Vamos a continuar con otra noche de alquimia. El día de hoy vamos a tocar un tema que se denomina o que está correlacionado con un error que cometemos en este camino que pues conocemos como espiritual. Este es un error que nos impide poder hacer ciertas transmutaciones, ciertas transformaciones. Es un error muy común y este error ya lo describían o ya lo habían prevenido las distintas enseñanzas, sobre todo las herméticas. Vamos a continuar con estos escritos para poder ir comprendiendo ciertos errores, ciertas fallas que llegamos a caer que nos impiden que nos lleguemos o que logremos hacer ciertas transformaciones de las situaciones que pasamos en nuestras vidas. Continuemos con la lectura. Existe un error silencioso que ha acompañado al ser humano durante siglos. Un error que incluso muchas enseñanzas espirituales han reforzado sin darse cuenta. La idea de que la evolución interior consiste en eliminar la oscuridad. Durante generaciones se ha repetido la misma fórmula: pensar positivo, elevar la vibración, mantener la mente en estados luminosos. Aunque esas prácticas pueden ser o pueden tener su valor, también pueden convertirse en una forma sofisticada de evasión. Porque cuando una emoción incómoda aparece, como la ira, miedo, celos, tristeza, venganza, la mayoría intenta expulsarla lo antes posible. Se distraen, la reprimen, la cubren con pensamientos más agradables. Pero el alquimista antiguo habría considerado ese intento como el primer error del aprendiz. No porque la luz sea incorrecta, sino porque la transformación exige primero comprender la materia que se quiere transformar. Ningún alquimista entra en su laboratorio ignorando los elementos con los que trabaja. Observa el metal, lo estudia, reconoce su densidad y solo después comienza el proceso. En cambio, la mente moderna intenta acelerar el resultado. Quiere el oro sin mirar el plomo. Carl Jung observó este fenómeno en miles de personas inteligentes, cultas, incluso espirituales, que sin embargo repetían los mismos patrones emocionales. Durante años, cuando Jung investigaba el origen de esos patrones, encontraba siempre el mismo fragmento de la personalidad, que estos habían sido expulsados hacia el inconsciente. Rasgos negados, deseos reprimidos, heridas no integradas, todo aquello que el ego consideraba inaceptable era empujado hacia la sombra, pero la sombra no desaparece. La sombra espera. Es como una presión acumulada en las profundidades de la psique y tarde o temprano buscará manifestarse. A veces lo hace en forma de reacciones desproporcionadas. Un comentario pequeño provoca una ira enorme. Una decepción menor genera una tristeza abrumadora.
Otras veces aparece proyectada sobre otras personas. La mente observa en los demás exactamente aquello que se niega a reconocer en sí misma. El ego se protege. El problema está afuera. Pero el alquimista sabe algo diferente. Sabe que aquello que provoca una reacción intensa dentro de nosotros casi siempre está relacionado con material inconsciente. La sombra habla a través de las emociones, habla a través de los conflictos, habla a través de los momentos de incomodidad. Y aquí aparece una paradoja fascinante. Cuanto más espiritual intenta parecer una persona, más probable es que esté ocultando partes de su sombra, porque el ego no puede usar incluso, o porque el ego puede incluso utilizar la espiritualidad como un disfraz. Esto también ya lo habría dicho el venerable maestro Samael Aun Weor. Pero puede construir una identidad luminosa mientras empuja todo lo oscuro hacia el fondo de la mente. Pero la alquimia auténtica no busca parecer luminosa, busca volverse íntegra. La integridad significa que nada dentro de ti necesita permanecer oculto. Cada emoción, cada impulso, cada experiencia tiene un lugar dentro de la conciencia, no para ser obedecida, sino para ser comprendida. Este es el momento en que el verdadero trabajo alquímico comienza. Los antiguos textos descubrían o describían esta etapa como el reencuentro o el encuentro con el dragón. El dragón era una metáfora poderosa. Recordemos que era el lenguaje en el que se ocultaban todos estos conocimientos, un lenguaje simbólico. El dragón era una metáfora poderosa. Representaba las fuerzas instintivas de la psique, la ira, el deseo, el miedo. El aprendiz que encontraba al dragón tenía dos opciones. La primera era huir, negar su existencia, pretender que no estaba allí. Pero esa decisión tenía un precio. El dragón continuaba creciendo en la oscuridad y tarde o temprano regresaba con más fuerza. La segunda opción era mucho más difícil: mirar al dragón directamente, observar su naturaleza, comprender qué energía contenía. En la tradición alquímica se decía que el dragón guardaba el tesoro, y ese símbolo no era una fantasía, era una descripción psicológica muy precisa. Las emociones densas contienen energía pura, energía vital. El problema no es la emoción, el problema es la forma inconsciente en que se expresa. La ira, por ejemplo, puede convertirse en violencia o en claridad y límites. El miedo puede convertirse en parálisis o en percepción y prudencia. La tristeza puede convertirse en resignación o en profundidad y sensibilidad. Cada emoción posee dos polos, exactamente como enseña la ley
hermética de polaridad. El mismo fuego que destruye también puede iluminar. El mismo fuego que consume también puede transformar el metal. Pero para que el fuego transforme, primero debe de ser contenido dentro de un recipiente. Ese recipiente es la conciencia. La conciencia es el laboratorio del alquimista interior. Cuando una emoción aparece y la observa sin huir, sin identificarse, sin entregarse a ella, algo comienza a cambiar. La energía deja de actuar de forma automática, se vuelve visible. Y cuando la energía se vuelve visible, puede ser transformada. Este es el principio que muchos maestros espirituales enseñaron de diferentes maneras. Buda lo llamó atención consciente. Los místicos cristianos lo llamaron vigilancia interior. Los hermetistas lo llamaron dominio mental. Distintos nombres para una misma capacidad. La capacidad de observar sin reaccionar inmediatamente. Esa pausa interior es la primera herramienta del alquimista, porque en esa pausa ocurre algo extraordinario. La energía que antes controlaba la mente, ahora puede ser dirigida por ella. Es el momento en el que el plomo comienza a calentarse. Y lo que descubrirás en la siguiente parte revela el corazón mismo de la alquimia, porque antes de que el oro aparezca, el metal debe de atravesar una etapa específica, una etapa que los antiguos llamaban nigredo, la obra negra, el momento en el que el alquimista entra en la noche más profunda de su propio ser, el umbral de la sombra. Nos vemos en el próximo capítulo de Alquimia.